Muy buenas noches a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy, martes 9 de junio, tenemos el honor de presentarles la mesa redonda Perspectivas de la pandemia por COVID-19 en el Perú, a cargo de la Academia Nacional de Medicina, para lo cual el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen el doctor Alejandro Bucelló, el doctor Jorge Alarcón, el doctor Ciro Maguiña, el doctor Óscar Pamo y el doctor Carlos Seas. Y a continuación voy a ceder la palabra al doctor Óscar Pamo de la Academia Nacional de Medicina, quien nos acompañará en la moderación el día de hoy. Bienvenido, doctor Pamo, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a usted y desde ya muchísimas gracias a usted y a la Academia Nacional de Medicina por su contribución. Gracias, buenas noches, distinguida concurrencia. La Academia Nacional de Medicina le da una cordial bienvenida de Medicina en colaboración con el Ministerio de Salud. A continuación, me complace presentar a ustedes al señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Alejandro Bucelló Rivera, quien les hará llegar las palabras de bienvenida al evento. Doctor Bucelló. Distinguida teleaudiencia, tengan todos ustedes muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida. Un saludo especial a todos nuestros académicos honorarios, académicos eméritos, de número, asociados, asociados vitalicios y correspondientes. Con la presencia espiritual de Daniel Alcides Carrión, damos inicio a esta segunda sesión de las 5 que se han programado para el mes de junio de temas relacionados al COVID-19 con el apoyo del Ministerio de Salud a través de su plataforma Telesalud. Quiero nuevamente agradecer a los expositores, comentaristas y moderadores que han comprometido su participación de manera entusiasta en estas actividades que la Academia Nacional de Medicina ha programado para este mes. Como una suerte de resumen del tema de nuestra primera mesa redonda, se podría expresar lo siguiente. Por primera vez en la historia de las pandemias, la Academia Mundial ha reaccionado con prontitud en la búsqueda de agentes antivirales únicos o en combinación. Pese a la existencia de varios agentes con actividad in vitro contra el SARS-CoV-2, pocos agentes han mostrado al día de hoy marcada efectividad clínica. En 1918 se discutió la utilidad de la quinina durante la pandemia de influenza. 102 años después continuamos en el debate y en la incertidumbre sobre la eficacia de este antiparasitario como agente antiviral. Los estudios clínicos publicados a la fecha en tratamiento y prevención farmacológica tienen deficiencias metodológicas que impiden recomendaciones definitivas. Las recomendaciones que se pueden hacer como opinión de expertos beneficiarían a solo subgrupos de pacientes. La detección temprana de la infección y la terapia oportuna podrían cambiar el curso de la enfermedad. Vacunas específicas son promisorias, pero no se espera que estén disponibles en menos de un año. Medidas no farmacológicas como aislamiento social, distanciamiento, cierre de espacios públicos concurridos, higienización de manos y uso de mascarillas en la población general son medidas de alta eficacia para detener el avance de la pandemia cuando son acatadas por la población. Permitir el acceso universal de los medicamentos y vacunas exitosas es un reto que la humanidad afronta. Reducir la desigualdad en el acceso a los avances médicos en momentos de pandemia exige medidas nunca antes tomadas. La producción en masa, sin regalías, luego que se descubra la eficacia terapéutica de cualquier medicamento
o la vacuna eficaz contra el SARS-CoV-2 es un ejemplo del pasado de medidas que se deberían adoptar hoy. Otro punto importante a resaltar es que la pandemia ha afectado de distinta manera a los países en el mundo entero. Tailandia, Vietnam, Nueva Zelanda se han afectado poco, mientras que en Italia, Reino Unido de la Gran Bretaña, España y Estados Unidos el impacto ha sido grande. Inclusive dentro de cada uno de estos países la enfermedad ha afectado a la población en intensidades variables según las regiones geográficas. Las razones para que esto haya ocurrido así hay que estudiarlas. En el Perú ya se dispone de información que debe ser analizada y evaluada minuciosamente por los expertos para su divulgación después de su apropiada interpretación y publicación. En esta mesa redonda se hablará del origen de la pandemia y sus implicancias, cuál es la situación en el Perú y sus perspectivas, y qué hacer de ahora en adelante. Y el otro punto muy importante que se tocará es qué hacer a nivel ambulatorio y de la comunidad para detener la enfermedad. ¿Qué errores y aciertos hemos tenido a la fecha como sociedad peruana? ¿Cuáles son las características de la población y su personal sanitario? Se mencionarán conceptos como el cerco epidemiológico y el cordón sanitario y modelos comunitarios. Además, los roles que debe cumplir la persona, la familia y la comunidad para combatir esta pandemia, entre otros temas. En esta segunda actividad se tendrá la participación de 4 distinguidos miembros de nuestra academia. El moderador de la actividad de hoy día será el académico de número doctor Óscar Pamo Reina, internista del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y secretario permanente de nuestra institución. La Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina agradece su presencia a esta sesión virtual, que espero sea de interés y provecho para todos ustedes. Le cedo la palabra a nuestro académico de número, doctor Óscar Pamo. Buenas noches. Gracias, doctor Busalleo. Continuando, voy a presentar a los expositores y al comentarista. En primer lugar, tenemos al académico asociado, doctor Jorge Alarcón Villaverde, con el tema Perspectiva de la pandemia en el Perú. El doctor Alarcón es médico epidemiólogo, es profesor principal de la Facultad de Medicina y miembro de la sección de epidemiología del Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales y coordinador de la maestría en epidemiología y del programa de especialización en epidemiología de campo de dicha universidad. Es también profesor afiliado de la Universidad de Washington. En segundo lugar, participará el académico de número doctor Ciro Maguiña Vargas con el tema Necesidad de una respuesta comunitaria coordinada. El doctor Maguiña es médico infectólogo y profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex vicerrector de investigación de dicha universidad, ex decano y actual vicedecano del Colegio Médico del Perú. Finalmente, el académico asociado, doctor Carlos Rafael C. Ramos, desarrollará a continuación sus comentarios acerca de las 2 presentaciones que todos atenderemos durante la mesa redonda. El doctor Ceas es médico infectólogo y profesor asociado de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es jefe del Departamento de Clínicas Médicas y subdirector del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es profesor de la Universidad de Alabama en el curso Gorgas. Dejo con ustedes al doctor Reinaldo Alarcón. Bien, buenas noches. Buenas noches con todos. Y en primer lugar quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por esta oportunidad
de compartir algunas reflexiones en torno a esta pandemia, particularmente lo que está ocurriendo en el país. El tema que voy a tratar es de perspectivas, y eso significa dibujar, proyectar un panorama desde un punto de vista determinado. En mi caso, va a ser el punto de vista de un epidemiólogo. Y voy a tratar de ser lo más esquemático posible, dado el tiempo, y también la complejidad del tema, porque es una de las peores pandemias que ha ocurrido en la humanidad, pandemias más extendidas, con consecuencias muy graves en la salud y en la economía de la mayoría de países, y todavía no sabemos qué curso va a seguir. Entonces, aventurarse a hablar de perspectivas en realidad es un reto que lo asumo en la medida en que debemos discutir qué nos espera y qué tarea tenemos nosotros que hacer para el futuro, teniendo en cuenta que las próximas generaciones van a tener que enfrentar problemas probablemente similares o peores del que estamos enfrentando ahora. Para entender la perspectiva de la pandemia, considero que debemos conocer el origen, por lo menos tener una idea de cuál es el origen y qué responsabilidades tenemos en general frente a este tipo de fenómenos. En segundo lugar, también cuál es lo que ya se sabe de la evolución y qué proyecciones hay en torno a la evolución de esta pandemia. Y finalmente, qué tareas que debemos hacer en adelante y que deberíamos impulsar desde las diferentes instituciones de las cuales nosotros formamos parte y también como ciudadanos. Voy a entonces iniciar con el contenido. Como le decía, son estos 3 puntos que voy a tratar, y empezando con el tema del origen. Estamos frente a una infección emergente que es producida por un coronavirus de origen animal de la familia del SARS, de los beta coronavirus, es decir, una zoonosis. Y esta vendría a ser una zoonosis más de una serie de otras que ha sufrido el mundo y que se convirtieron en pandemias, y esta sería la primera del siglo XXI. Desde la pandemia del 1918 de influenza, que también fue una zoonosis, han ocurrido diferentes eventos epidémicos que han sido una amenaza de pandemia constantemente. Por ejemplo, en el 81 tuvimos el inicio de una pandemia que hasta ahora todavía afecta a la población, a diferentes poblaciones, que es el VIH. En el 2002 y 2003 fue el SARS, que tiene mucha similitud con este SARS-CoV-2. El 2009, la influenza H1N1. El 2013 al 2015, el ébola. Del 2015 al 2016, el Zika. El 2012, el MERS, que es otro virus emergente, también un coronavirus, de la misma familia de estos coronavirus que produjo también el SARS. Y ahora tenemos el SARS producido por el coronavirus COVID-2, que produce la enfermedad COVID-19. Quiero resaltar sobre todo estos dos últimos, o estos dos coronavirus previos, porque en cierta manera fueron los que alertaron al mundo acerca de la posibilidad de que se pudiese desencadenar una pandemia producida por este tipo de virus emergente. Y eso fue, en cierta manera, ya señalado en muchísimos eventos de discusión sobre enfermedades emergentes, el permanente riesgo que tenemos la humanidad a estas enfermedades que emergen y que, comenzando en especies animales, pueden afectar a seres humanos y convertirse en una gran amenaza
para la salud y la vida de las poblaciones. Este nuevo coronavirus en particular, que es pariente de estos otros anteriores, tiene características que nos están sorprendiendo y cada día aprendemos cosas nuevas sobre este virus. Primero que lo sorprende es que tiene una alta capacidad de transmisión entre seres humanos, que es un poco distinto a lo que pasó con el SARS, porque el SARS, si bien fue una infección mucho más letal, con alta mortalidad, sin embargo no tenía esa capacidad de transmisión que tiene este virus, que semeja más como si fuese una influenza. Entonces, eso ha permitido que esta nueva infección emergente se convierta en pandemia en poco tiempo. En este mapa del 6 de junio, que grafica la tasa de infecciones por 100.000 habitantes reportadas en los últimos 14 días, vemos que todo el planeta está afectado, todo, con mayor o menor intensidad. En esta fotografía, la intensidad mayor se ve que está en el lado de Sudamérica, lamentablemente en nuestro país y nuestro vecino Chile, pero también comienza a crecer mucho en la zona de Rusia y en otras partes del mundo. O sea, esto es un fenómeno nuevo en términos de la magnitud, de la extensión, de la expansión de esta epidemia. Es una primera característica importante y que obviamente ha tenido efectos muy graves porque estamos viviendo una etapa globalizada del mundo en la que la economía en general se ha afectado y eso ha afectado a todos los países en diferentes intensidades. La segunda característica que tiene este virus, distinta a las anteriores, es la compleja expresión clínica, que todavía se está estudiando y que dificulta mucho las alternativas de tratamiento. Los diferentes esquemas que se están probando, ¿no?, son consecuencia precisamente de que nos enfrentamos a una enfermedad compleja. Y esa complejidad clínica también es una cosa relativamente nueva con respecto a los anteriores virus emergentes. Y lo tercero es su impacto en la mortalidad. A pesar de que no tiene la letalidad del SARS, o la gran cantidad de infecciones que produce, la cantidad de muertos se convierte en una carga de mortalidad importante para los países. Y esa carga de mortalidad afecta a las condiciones sanitarias que puede tener un país, sobre todo si las capacidades para poder atender la demanda que implican casos graves, que finalmente se terminan en casos fatales, ¿no? Implica muchísimo gasto, muchísima inversión y, por supuesto, puede sobrepasar los recursos que tiene. Eso es lo que más o menos se conoce en términos epidemiológicos del comportamiento de esta pandemia. Pero hay cosas que no conocemos. Por ejemplo, no conocemos si este virus se va a comportar de una manera estacional o no. No lo sabemos. Los países del hemisferio norte suponen que sí, están intentando hacer modelamientos, considerando esta posibilidad, que es la característica del comportamiento, por ejemplo, de la influenza, pero no lo es necesariamente los coronavirus de origen animal. Segundo, es qué tipo de inmunidad va a producir, si la inmunidad va a ser prolongada, si va a ser corta, si va a ser una inmunidad como la del SARS, si va a ser una inmunidad como la que produce la influenza, tampoco lo sabemos. Y no sabemos si esa inmunidad será solamente de una característica humoral, habrá una inmunidad celular. Hay mucho que conocer sobre el tema de la inmunidad. ¿Cuánta inmunidad nos va a dejar esta infección? Y finalmente la capacidad de mutación que pueda tener el virus. Entonces, esas son preguntas que necesariamente van a tener que aclararse en el proceso de conocimiento de esta pandemia para poder prever qué es lo que va a suceder con su evolución. Para entender un poco mejor qué significa esta pandemia, veamos un poco el origen, cómo es que se origina esto. Este es un estudio que intenta modular un poco
cómo podría haber sido el origen, la transmisión y características de este coronavirus. Y lo que vemos en este gráfico es lo que pasa con todas las zoonosis. Son agentes infecciosos que empiezan a circular entre animales, básicamente silvestres, pero que poco a poco van involucrando a otras especies animales domésticas y que en esa interacción, en algunas oportunidades, se va a contagiar el hombre. En algunos casos circula solo entre animales silvestres, en otros casos animales silvestres y animales domésticos, por ejemplo, el caso de la peste, en un caso que no es un virus, pero que tiene ese comportamiento, y en otros llega un momento en que adquiere la habilidad de circular entre seres humanos, exclusivamente entre seres humanos, y ya no necesita los animales. Y ese es el caso de los coronavirus, estos que se han convertido en agentes infecciosos del SARS, del MERS y ahora del COVID-19. Y este proceso llega en un tiempo que no sabemos cuánto se produce, cómo es ese intercambio, con qué velocidad, pero sí se prevé que se está constantemente desarrollando en ciclos complejos que tienen que ver con la ecología. Pero ¿qué hace que esto que se produce y que se ha producido, no se sabe en qué momento, pero sí se tiene claro que ese es el origen, qué hace que esto sea más rápido, se produzca con más frecuencia? ¿Qué cambios importantes podrían estar favoreciendo que estos ciclos sean mucho más agresivos? Y los estudios que se están desarrollando desde una perspectiva más amplia, que comprende no solamente el estudio de seres humanos, sino el estudio de animales, el estudio de la ecología, muestran que definitivamente el cambio climático es uno de ellos, la contaminación ambiental es otro, los cambios demográficos de nuestras poblaciones y las diferentes formas de desarrollo de una economía que no está considerando su competencia dentro de un ecosistema que cada vez está siendo más dañado. Estos factores, ese complejo ecosistema, genera en buena parte, ¿no?, esta aceleración de ese círculo, y además es consecuencia de nuestra propia actividad y explica las epidemias previas, explica esta epidemia y también explica la gran posibilidad de que emerja una nueva pandemia. En conclusión, ¿no?, sin duda, esta pandemia no va a ser la última. ¿Cómo es que se acelera esto? En este otro estudio, ¿no?, donde se vinculan diferentes factores para el desarrollo de una constante modificación, de una constante interacción de la relación ecológica entre diferentes seres vivos, también grafica lo mismo. Tenemos aquí que permanentemente en los animales, en la vida silvestre, hay emergencia de infecciones, ¿no?, constantemente. Lo mismo en los animales domésticos, constantemente, sobre todo aves, cerdos, etc. Y lo mismo en el ser humano. Esto está en constante intercambio, en constante relación, hay muchísimos procesos que van y vienen de una especie a otra, pero que se ven favorecidos por estas actividades que están aquí graficadas con símbolos. He puesto símbolos para poder señalar dónde está la acción o la actividad humana. Aquí, por ejemplo, está todo lo que es la manipulación ecológica. Abrimos carreteras, deforestamos un bosque, ¿no?, hacemos una explotación minera sin mayores cuidados, etcétera. Toda esta manipulación ecológica es uno de lo que va a favorecer muchísimo. ¿A qué ataca todo esto? A la biodiversidad, por ejemplo. Y cuanto menos biodiversidad haya, más posibilidades hay del desarrollo de estos agentes emergentes. También
la actividad constante de movilización del ser humano, ¿no? En poco tiempo una persona de un lado a otro se moviliza con los medios de transporte que tenemos actualmente. La urbanización, si sobre todo esta urbanización es caótica y no está organizada y que invade, ¿no?, espacios y áreas que podrían ser mucho más cuidadosamente consideradas para evitar el daño ecológico. La manipulación, incluyendo la manipulación biomédica, la tecnología, la industria y la intensificación agrícola. Ese es otro gran problema. Ampliar la frontera agrícola puede ser bueno, pero si la ampliación de la frontera agrícola considera, ¿no?, monocultivos, por ejemplo, o destruye la biodiversidad, no solamente de las tierras, ¿no?, sino también de los insectos, de las plantas, se van a comenzar a desarrollar fenómenos sobre los cuales no tenemos control y que van a dar lugar a esta emergencia. Entonces, esto es, en síntesis, la explicación del por qué estamos en permanente amenaza de que emerjan gérmenes que puedan tener un potencial pandémico importante. Pero además de esto, es importante algo que ya todos hemos visto, que si bien la vulnerabilidad es general, todos somos susceptibles y esta pandemia nos ha afectado de una manera general, sin embargo, no es igual para todos. Es diferente entre países y dentro de un país diferente entre los grupos sociales, entre las unidades geográficas más pequeñas, entre diferentes características que pueda tener una población. Y esas diferencias son producto de la vulnerabilidad que tienen las poblaciones. O sea, aquí es este concepto sumamente importante, el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es lo mismo que riesgo. Y aquí es necesario detenernos un poquito. El riesgo es un concepto epidemiológico. Es un concepto que tiene más que ver con la característica individual que implica la probabilidad de tener o de adquirir una enfermedad o de morir. El riesgo tiene muchísima utilidad en la investigación analítica, el concepto de riesgo, tiene muchísima utilidad en la investigación clínica. Todos los estudios acerca, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares estuvieron enfocadas de esa manera, ¿no? En cambio, vulnerabilidad es un concepto más amplio, que tiene muchísima utilidad en salud pública, porque implica la posibilidad de que determinadas poblaciones puedan tener mayor efecto negativo producto de algún fenómeno desestabilizador, sea de origen natural, o sea de origen antropológico, o sea de este tipo de problema que tenemos, pero también la posibilidad de responder frente a ellos. La posibilidad, por ejemplo, de manejar el riesgo, la posibilidad de hacer o de seguir las medidas de control y prevención. Esa susceptibilidad, esa predisposición, no solamente es física, no solamente es la edad, es posibilidad económica, es política, es social, es cultural, es educativa, es este conjunto de cosas, hasta psicológica se podría decir, porque también la respuesta que pueda tener frente a una crisis como esta va a ser diferente, dependiendo de todo ese conjunto de posibilidades. Esto es lo que diferencia fundamentalmente a un país de otro país y dentro de un país a un grupo social de otro grupo social, a un nivel de población que tenga mayores recursos, que tenga mejores sistemas, ¿no?, de servicios sanitarios, que tenga mejor sistema educativo, que tenga mayor asistencia en términos de desarrollo en general, ¿no?, de otros grupos que no los tienen. Y esto ha sido graficado de una manera muy interesante con este modelo que señala cuál es el ciclo degradante en el sistema social y ecológico. Este ciclo degradante incrementa la vulnerabilidad a las zoonoses.
Y en este modelo incluyen la parte social, lo tecnológico, lo ambiental, lo económico, lo político, incluyendo lo que es gobierno. Y esa compleja interacción, esas interrelaciones sistémicas van a tener como resultado o una situación desfavorable frente a estas catástrofes que siempre van a ocurrir, sean naturales, sean de cualquier tipo, y también a las posibilidades de respuesta. Es por eso que estas enfermedades emergentes representan una tremenda preocupación para la humanidad. Y esto ha despertado que en las últimas décadas haya una preocupación internacional sobre el impacto que pueden tener las enfermedades emergentes en la vida y la economía de las naciones. Hay diversos organismos internacionales y centros académicos que han alertado el peligro latente que significa la emergencia de agentes infecciosos, particularmente aquellos virus que son potencialmente pandémicos. Por ejemplo, en el año 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente levantó la alarma sobre el aumento mundial de las epidemias zoonóticas. Específicamente señalaba que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal y que dichas afecciones están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas, lo que ya veníamos diciendo. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud puso al SARS-CoV y al MERS-CoV como patógenos prioritarios, o sea, estos coronavirus previos al actual coronavirus, con la intención de impulsar la investigación y el desarrollo de medidas contra estos coronavirus, no solamente estos dos, sino con los que podrían desarrollarse. Y en febrero de 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó la lista de enfermedades prioritarias para el desarrollo de investigación en el contexto de emergencias. Y en la lista estaban, en primer lugar, el SARS, el MERS y una posible enfermedad, un posible patógeno que podría tener potencial pandémico. Eso ya se había señalado. Esto explica por qué en los diversos centros del mundo y los países desarrollados ya habían constituido institutos para estudiar estos virus y estar técnicamente preparados para poder identificarlos. Esto explica por qué tan rápidamente se ha podido lograr la identificación de este agente, su clasificación, su estructura genómica, y que a su vez esto ha permitido encontrar un método diagnóstico en tiempo récord y la posibilidad de encontrar una vacuna en un tiempo muy breve. Por otro lado, también hay consenso en todo el mundo en que particularmente entre aquellos especialistas en enfermedades emergentes, que es permanente la amenaza de la emergencia de un nuevo agente que tenga esta potencialidad. Para concluir esta parte, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, en su informe del año 2020, abril del 2020, hace poco, con relación a esta epidemia del COVID-19, concluye, dice, los investigadores aún no han identificado el punto exacto en el que el virus SARS-CoV-2 se transmitió de animales a humanos y se presentó en la forma de COVID-19. Pero una cosa está clara, esta no será la última. Con relación al Perú, en los últimos meses se ha difundido una abundante información estadística, muchísima información, y yo solamente quiero referirme a algunas de ellas que me parece importante para poder graficar cuánto esta información nos puede servir para prever, para poder trazar este panorama del futuro. Me voy a referir básicamente a la ocurrencia de casos y a la mortalidad. Y cuando uno comienza a examinar las estadísticas, estas por ejemplo, uno observa
que en el país se está produciendo el mismo fenómeno. La infección se está extendiendo y todavía está en aumento. Los casos de COVID, ¿no? Por departamentos, y cuando uno los transforma a tasas, uno va viendo que van creciendo poquito a poquito, ¿no? Por supuesto Lima por delante, pero con en otras regiones cada vez más. Y eso es un proceso que va a continuar, teniendo en cuenta la forma como se transmite este virus. Entonces, desde mi punto de vista, solamente con estas estadísticas podríamos pensar que la infección está en expansión y en crecimiento. No igual, no en la misma velocidad en todos los lugares, pero se está extendiendo. Y esa velocidad va a depender de ¿qué? Básicamente de estos factores de vulnerabilidad que hemos hablado anteriormente. Pero además hay otra cosa interesante. Este gráfico que se ha mostrado en algunas oportunidades muestra los casos notificados de COVID-19 de dos formas. Una en esta curva oscura, que es por la fecha de inicio de síntomas, y otra que es esta curva un poco más clara, ¿no? Que es por los resultados del tamizaje. Y entonces, para algunos, esta curva puede decir, sí, estamos creciendo, y para nosotros podría decir, esta curva está mostrando que está descendiendo. Pero ¿cuál es el problema de este gráfico? Que representa solamente a los casos sintomáticos que llegaron a un servicio y que tuvieron oportunidad de tener un diagnóstico. Es decir, es una representación que tiene dos sesgos de información serios, ¿no? Para poder tener una idea completa de lo que pasa con la epidemia. O sea, ¿qué pasa con el resto de casos? La epidemia no se moviliza solamente con los casos que están sintomáticos y tienen acceso a un servicio de salud, porque hay muchos sintomáticos que no acceden a un servicio de salud. No se moviliza solamente con aquellos que mueren, se moviliza con todos aquellos que están en capacidad de transmisión y que en este caso, por su alta transmisibilidad, son muchísimos. Entonces, esto no está expresando lo que realmente está sucediendo por este sesgo de información. Es muy difícil construir tasas con estos datos. Es muy difícil tener seguridad de que están expresando lo que está ocurriendo en la realidad. Podría darse la figura de ese famoso esquema de iceberg, donde estamos viendo la punta del iceberg, pero no estamos viendo todo lo que hay debajo y qué es lo que nos interesa conocer para poder proyectar qué es lo que va a pasar en los próximos meses o años con esta pandemia. Esto es un primer problema que se ve también en esta otra gráfica. Durante la presentación del grupo prospectiva COVID-19 del Ministerio de Salud de la semana pasada, el doctor César Cárcamo presentó un análisis bien interesante, y es con respecto a la mortalidad, porque lo mismo que vemos con el caso de la morbilidad, se ve con la mortalidad. La mortalidad adolece de los mismos sesgos de información. Y el doctor Cárcamo hizo el análisis comparando, ¿no? Construyendo los datos, no solamente con los casos reportados por COVID-19, muertes con COVID-19, que son casos que son diagnosticados y que tienen prueba, ¿no? Prueba serológica, prueba de laboratorio positiva, sino recolectando todos los certificados de mortalidad, los certificados de función, y analizando esos certificados para reconstruir qué es lo que está pasando y poder identificar los excesos, el exceso de mortalidad. Esta parte roja muestra el comportamiento promedio de las muertes semanales. Entonces, si vemos nosotros aquí, es 2.000 semanales y se mantiene. Sube un poco en los últimos meses, pero no mucho. Pero a partir de abril hay un crecimiento muy rápido de las muertes
del exceso de muertes, que ya no se explican por las causas que están en el certificado de defunción, sino que aparecen como sospecha de COVID. Tenemos que, por ejemplo, hacia esta parte de los fines de abril y comienzos de mayo, ya estamos hablando de 3.000 casos semanales, después de 4.000, después de 5.000, y estamos llegando casi a los 6.000 casos semanales de muertes, ¿no? En total, de las cuales una parte importante son por COVID-19. Este exceso de mortalidad, un tercio, es de lo que estamos nosotros viendo con las notificaciones que aparecen en las estadísticas, pero hay otros, ¿no? 50 o más % que no es considerado y que no es tomado en cuenta. Entonces, esto que intuitivamente lo vemos constantemente, porque si nosotros que tenemos información de lo que pasa en los hospitales, qué extraño que todo esto no se muestre en estadística, que no aparezca esta gran explosión de muertes que sobrepasan la capacidad de los servicios. Entonces, nuevamente, subrayo de que nuestras estadísticas, lamentablemente, no nos están mostrando la realidad y tenemos que hacer otro tipo de análisis. No es que la estadística pueda hacer más, la estadística es eso, pero sí los servicios de inteligencia sanitaria, los servicios de epidemiología, tienen otras posibilidades y creo que en ese sentido, por ejemplo, la investigación de conglomerados que ya se está haciendo puede darnos muchísimas luces, ¿no? Hay que tener solamente cuidado en que nosotros lo que buscamos son datos de incidencia, pero hay veces estos datos que recogemos en los conglomerados ya no son incidencia, pueden ser prevalencia, y mezclar incidencia con prevalencia es un poco complicado. Entonces, con todos los cuidados del caso, esos estudios de conglomerados pueden darnos mayor información sobre la dinámica de la epidemia. También los estudios de casos y contactos que hacen los epidemiólogos de campo. He conversado con muchos de estos epidemiólogos de campo y es bien interesante lo que hacen, y esa información bien sistematizada podría dar mucho más datos acerca de cómo está circulando el virus y qué capacidad tiene y tendrá en el futuro. Pero también hay una ayuda importante para esto, que son los modelos. Los modelos ayudan en la medida que tengamos buena información. Y si no hay buena información, pues se hacen supuestos, se construyen de alguna u otra manera el juego de datos, triangulación de datos para poder completar la información que falta. Pero ayudan mucho porque permiten prever qué es lo que podría estar sucediendo. Y quiero solamente, para graficar la utilidad de estos modelos, mostrar dos de ellos. Este es uno hecho por el Instituto for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington. Es un instituto que se ha dedicado a hacer estas mediciones y que recopila información de diferentes fuentes. Y toda esa información que la recopila en diferentes fuentes la coloca en modelos matemáticos y comienza a hacer proyecciones. Y las proyecciones que desarrolla son hechas para los Estados Unidos, pero también para diferentes países, entre ellos el Perú. Y en este gráfico yo quiero mostrar comparativamente la proyección de las muertes en Estados Unidos, que es esta de acá arriba, y la proyección de muertes en el caso del Perú, que es la que está acá abajo. Y la primera diferencia que salta a la vista es esto, ¿no? Esta sombra, que aquí es muy estrecha, aquí es muy amplia. Esta sombra lo que expresa es el intervalo de confianza, es decir, la precisión que pueda tener la proyección. Y es clara que la precisión es mejor en esta curva que en esta otra curva. ¿Y de qué depende esa precisión? Básicamente de la calidad de los datos, ¿no? De eso depende la precisión. Si tengo datos incompletos, si los datos no son suficientes, ¿no? Si los datos no cubren toda la población, no son integrales, van a tener presión en estas curvas. Pero pese a eso,
la segunda cosa que quiero resaltar es que se nota que la mortalidad, las muertes en el Perú van a seguir ascendiendo. Y esta proyección, este modelamiento es dinámico, es bien interesante, vale la pena visitarlo, porque uno puede movilizarse para cada periodo y se va reconstruyendo, ¿no?, la proyección. Y yo hice esta movilización hasta el 4 de agosto y vemos que hacia el 4 de agosto, según esta proyección, deben haber 19.722 muertes en el Perú, con un intervalo de confianza bien grande, que van entre 9.000, o sea, casi 9.900, casi 10.000, a 35.000. Ese intervalo tan amplio es producto de la información incompleta que tenemos, de la información que no refleja toda la realidad, pero que se aproxima un poco a la proyección o al análisis que ha hecho el doctor Cárcamo, que me parece que habría que tomarlo en cuenta. Habría que tomar en cuenta esta forma también, que no es necesariamente un modelamiento, pero que nos da una idea de la carga de mortalidad que está teniendo el país producto de esta epidemia. El segundo modelamiento que quiero presentar es este, que fue hecho por el Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y este es un estudio que apareció en abril, la prepublicación apareció en abril de este año, en Science, y luego la publicación definitiva apareció recién, ahora hace poco, en mayo, a fines de mayo. Y lo interesante de este estudio es que ya es un modelamiento mucho más completo que se basa en una serie temporal de datos que tiene Estados Unidos acumulado de varios años, de 3 variables importantes, de 3 características importantes. Es un modelamiento para los Estados Unidos. Y una primera característica que incluyen ahí es la estacionalidad, la variación estacional. La segunda, la inmunidad cruzada con otros coronavirus humanos, otros beta coronavirus, que se comportan permanentemente junto con las epidemias de gripe. Y el tercer componente, la inmunidad. Estos tres datos, son una serie larga de datos, que por suerte ellos tienen esa información bien registrada. Con esa información hacen un modelo matemático, y con ese modelo matemático hacen un modelo de transmisión, y con ese modelo de transmisión comienzan a crear o a hacer cómo funciona ese modelo en distintos escenarios. Escenarios que van desde ¿qué pasaría si se parece esto al SARS, al SARS que no es el COVID-19, sino el anterior? Y ¿qué pasa si se parecería más a la influenza, por ejemplo? ¿Y qué pasaría si el confinamiento, si el distanciamiento social se quita o se pone, etcétera, etcétera? O sea, varios escenarios. El trabajo es sumamente interesante y sus conclusiones fueron estas. Primero, que si estas situaciones, si la estacionalidad se cumple, si hay inmunidad o no hay inmunidad cruzada, etcétera, podrían ocurrir varias cosas, pero el escenario más probable es que la epidemia tenderá a ser recurrente hasta el año 2024. Segundo, que en ausencia de tratamiento o vacuna, será necesario prolongar el distanciamiento social hasta el año 2022. Tercero, que la sobrecarga de servicios asistenciales, sea lo que llamamos nosotros el colapso de nuestros servicios, es un indicador de la eficacia de las medidas de control. Si nuestras medidas de control no están funcionando, eso es lo que va a suceder. Es un indicador que lo llaman un indicador clave para poder entender, para poder medir la eficacia, el éxito de nuestras medidas de control. Luego, otra conclusión importante, que debe mantenerse la vigilancia epidemiológica para anticiparse de las recurrencias, porque estas van a ocurrir. Entonces, si van a ocurrir, hay que estar preparados. ¿Y quién puede alertar? ¿Quién puede dar una respuesta rápida? Ese es el sistema de vigilancia. Y finalmente, que es necesario hacer estudios inmunológicos longitudinales
para precisamente comprender cómo es que se va a desarrollar la inmunidad en esta enfermedad. Como ven, estos son herramientas que podrían, ¿no?, servir para completar o para poder dar una idea mucho más clara de lo que está sucediendo con la epidemia y que en nuestro caso sería muy útil. ¿Qué hacer? Bueno, esta es la situación y ¿qué debemos hacer? Yo quisiera señalar que es importante una de las recomendaciones que ya se han señalado, que es intensificar la vigilancia para prever estas recurrencias, que es algo que no solamente este modelamiento, sino otros ya lo han señalado. Pero lo más importante para prever estar preparados ante la amenaza latente de una nueva pandemia con consecuencias similares o peores que la actual. Y hemos visto que la raíz de este problema es compleja, pero necesitamos nosotros, ¿no?, desarrollar una actitud distinta frente a estas catástrofes. No debemos caer en lo que ya ha sucedido en otras oportunidades. Tuvimos una epidemia de cólera en el año 1990, ¿no? Se habló mucho del saneamiento, pasó la epidemia de cólera y el saneamiento básico no mejoró sustantivamente. Y por el contrario, empeoró con el crecimiento urbano caótico en las principales capitales de las regiones. Entonces no aprendimos. Y eso no puede suceder, porque esto que nos está sucediendo nos está develando que no solamente es saneamiento, es educación, es empleo, es migración, es población, es en general muchísimos problemas, todo este conjunto de cosas que llamamos vulnerabilidad. Si no resolvemos ese problema, definitivamente no vamos a poder enfrentar adecuadamente crisis, catástrofes, como este caso que nos está ocurriendo. Hay que adoptar un enfoque holístico, que esta epidemia ha demostrado que de todas maneras no solamente es la medicina lo que va a resolver el problema, ¿no? Estos problemas están en estrecha relación con otros problemas que ya hemos señalado, como el cambio climático, el daño al ecosistema, la contaminación. Y hay un buen tiempo que los diferentes grupos académicos vienen promoviendo, por ejemplo, una investigación diferente, que le llaman investigación translacional. También hay el desarrollo de un enfoque que es el enfoque de una salud, One Health, y que estos enfoques están orientados a una ciencia más conectada con las necesidades de las poblaciones humanas y con la investigación interdisciplinaria. Por ejemplo, ¿qué propone el enfoque de una salud? Propone integrar varias disciplinas en los niveles global, nacional y local, con la finalidad de enfrentar los problemas de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Esta pandemia nos ha puesto las cosas muy claras. Si bien va a ser importante que pensemos en un sistema de salud, reformar el sistema de salud, ¿no? Eso no va a ser suficiente si las condiciones de inequidad en educación, en vivienda, en empleo, en servicios, siguen iguales para la mayoría de la población. Eso lo hemos visto hasta en los países más desarrollados. Esa inequidad que tiene que ver con la vulnerabilidad es lo crítico frente a una pandemia. Eso al margen de lo que podamos hacer en el nivel clínico, en el nivel crítico, ¿no? Esto es un problema mucho más serio, mucho más amplio que solamente la atención de un caso. Tenemos una gran responsabilidad como país. Tenemos una gran responsabilidad de impulsar las políticas de Estado que vayan por ese lado, pero también tenemos una responsabilidad institucional como academia, como universidad, como sociedades científicas y finalmente como sociedad civil. Y para concluir, yo quisiera enfatizar en algunas de las recomendaciones
que surgen de este análisis y que las comparto, ¿no? Podrían haber otras, pero que creo que sí podríamos discutir si estas son prioritarias o no. Creo que son importantes considerarlas. La primera es adecuar las medidas de control al nivel de vulnerabilidad de cada población. Si nosotros tenemos pocos recursos, esta es una medida importante. No podemos tener medidas universales para toda la población, considerando que en la población hay diferentes niveles de vulnerabilidad. Tenemos que fortalecer el sistema de vigilancia nacional. Eso implica, ¿no?, adecuado personal, capacitación y equipamiento en todos los niveles. No puede haber un sistema de vigilancia nacional si está centralizado. Tiene que estar descentralizado. Tenemos que fortalecer las regiones para que tengan esa capacidad de vigilancia y de respuesta. Tenemos, por otro lado, que desarrollar investigaciones interdisciplinarias sobre los riesgos de las enfermedades emergentes en regiones como, por ejemplo, la de Iquitos. Y a propósito de Iquitos, yo quiero leer la conclusión de un grupo que conduce un proyecto integral en una comunidad ribereña de la ciudad de Iquitos. Este grupo, frente a esta situación tan grave que ha vivido Iquitos, dice: la pobreza, destrucción del hábitat y de los ecosistemas por la minería, la tala, etcétera, y la urbanización caótica están exponiendo a la población amazónica a patógenos que no conocemos. Estos patógenos pueden estar a unas cuantas mutaciones de convertirse en una pandemia. Pongo el ejemplo de Iquitos, que ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, pero lamentablemente lo mismo sucede en numerosas ciudades, en numerosas regiones del país, en la costa, en la sierra y en la selva. Tenemos que fortalecer las instituciones académicas y científicas nacionales y regionales. Estas instituciones académicas y científicas son sumamente importantes. Se necesita escuchar la voz de nuestros especialistas. Se extraña, ¿no?, por ejemplo, la voz de una sociedad de epidemiología, de una sociedad de salud pública, de una sociedad de microbiología. Las sociedades científicas han tenido muchísimas dificultades porque prácticamente no han tenido apoyo de nadie y no han ejercido su rol importante, que es un poco la conciencia científica y crítica que necesita un país. Estas sociedades tienen que fortalecerse. Tenemos que velar por la formación científica, técnica y humanista del médico. Es importantísimo el rol del médico y del personal de salud en general en esta pandemia ha sido importante. ¿Y qué garantiza la importancia, su integridad, su entrega? Es esta formación científica, técnica y humanista que no podemos descuidar. No podemos dejar la educación médica solamente librada al libre comercio. Necesitamos desarrollar con más rigor las directivas con relación a la formación científica, académica y humanista del médico y del personal de salud. Y finalmente, promover la creación de centros interdisciplinarios de investigación, desarrollo tecnológico e innovación nacionales y regionales. Nuevamente, no pensemos solo en lo nacional, ¿no? Estos centros son indispensables. No puede ser que nuestro país tenga tanta dependencia tecnológica, que no podamos ni siquiera tener una adecuada dotación de oxígeno, que no podamos desarrollar los recursos que necesitamos para dar respuesta a problemas como estos. Se necesitan desarrollar estos centros, que a su vez van a permitir el desarrollo regional. Creo, y dejo esto para la discusión, que estas recomendaciones, si nosotros nos comprometemos, podrían significar, ¿no?, la posibilidad de estar mejor preparados para la amenaza constante de nuevas pandemias, la emergencia de nuevos gérmenes con esta capacidad pandémica. Muchísimas gracias. Doctor Maguille. Hola, buenas noches.
escucha?